Buenos días a todos. Estamos hoy con el doctor Edison Rincón. Él es médico coordinador operativo de trasplantes del Hospital Alma Mater de Antioquia y el tema que tenemos programado para hoy es cuidados intensivos orientados a la donación. Bueno, vamos a ver si así va. ¿Quieres hablar de acá o de ahí? Por aquí yo creo que, no sé si me escuchan bien por ahí. ¿Así? Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación de la doctora y gracias a ustedes por la asistencia a esta charla. Hoy vamos a hablar de cuidados intensivos orientados a la donación. Antes de empezar, quiero aclararles que este tema apenas estamos en Colombia empezando a conversarlo. Actualmente todavía no hay unos protocolos establecidos a nivel nacional, pero se considera que es un paso previo obligatorio para considerar adecuadamente lo que es la condición de donación en asistencia controlada, tema del cual se habló hace una semana, el martes, por parte de la doctora Juliana Buitrago, la cirujana de trasplantes aquí en nuestra regional. Entonces, para esta charla principalmente me voy a basar en las recomendaciones que estas dos guías han dado en los últimos años. La primera es la guía para la calidad y la seguridad de los órganos a trasplantar del Comité Europeo, y esta segunda es la guía de los cuidados intensivos orientados a la donación de órganos en España, emitido por la Organización Nacional de Trasplantes. Adicionalmente, voy a ir mencionando algunos artículos que en las diferentes diapositivas van a poder ir encontrando la referencia. Entonces, para empezar, es importante definir qué son los cuidados intensivos orientados a la donación, y nos referimos a los cuidados al inicio o la continuación de los cuidados intensivos, ya sea el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica, el soporte vasoactivo o cualquier otra acción que tenga que ver directamente con los cuidados intensivos en pacientes con daño cerebral catastrófico, que ahorita vamos a hablar qué es el daño cerebral catastrófico, y que adicionalmente ya se desestimó el tratamiento médico o quirúrgico con intencionalidad curativa. En esos pacientes se deben considerar entonces cuáles son los posibles donantes, verificando que no tengan contraindicaciones médicas aparentes para la donación. Básicamente, a nivel mundial se establece que la única contraindicación absoluta que se debería considerar de entrada para la donación de órganos, hoy vamos a hablar de la donación de órganos como tal, tejidos, requeriría un apartado diferente. La única sería las condiciones oncológicas metastásicas. Esas condiciones deberían ser la única contraindicación absoluta a nivel mundial, y ya dependiendo de lo que se pretende que se pueda donar, pues habrá unas condiciones de contraindicación relativa, ¿sí? O algunas que se consideren absolutas según la región o las condiciones en lista de espera. Por ejemplo, hay algunos países que han mantenido la condición de VIH, la infección por VIH, como contraindicación absoluta, pero por ejemplo en nuestro país en algunos momentos se ha convertido en una contraindicación relativa, porque puede en algún momento considerarse el ingreso a lista de espera de pacientes que tengan la infección y cumplan los criterios para el ingreso, o por ejemplo una carga viral indetectable, y si en algún momento tuviéramos un donante con una carga viral indetectable, pues también podría ser el donante para ese receptor como tal. En estos pacientes se debe evaluar cuál es la probabilidad de evolución a muerte encefálica, y se debería considerar aquellos que tengan una alta probabilidad de evolución a muerte encefálica. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los criterios que se deben verificar para ello, y se debe tener en cuenta que los objetivos de incorporar la opción de la donación de órganos deberían hacer parte de los cuidados al final de la vida, y que debemos siempre pensar en que ese paciente probablemente haya tomado una decisión de vida, y dentro de ello puede estar la donación de órganos, y nosotros deberíamos ser parte del garante para que ello se pueda cumplir y su objetivo en la vida pues pueda terminar también en la donación de órganos, si así lo deseamos.
¿Qué es entonces el daño cerebral catastrófico? El daño cerebral catastrófico es esa patología neurológica grave que conlleva un riesgo de fallecimiento inminente. Y para entonces definir el daño cerebral catastrófico, en estas guías recomienda que se tengan en cuenta dos cosas. Una son las escalas, las diferentes escalas según la patología neurológica, ¿sí? Y dos, la experticia, la experiencia del médico que está atendiendo ese paciente. Entonces, en diferentes estudios, aquí pues cito algunos y sobre todo teniendo en cuenta las principales causas de evolución hacia la muerte encefálica de daño cerebral catastrófico. Por ejemplo, mencionan que en el TEC, un paciente que ingrese con una escala de Glasgow de 3 tiene una probabilidad de supervivencia hasta del 3.6% no más que el paciente que llega con esa escala de Glasgow. En la hemorragia subaracnoidea, que es una de las condiciones que cada vez va aumentando como causa de muerte encefálica en nuestro medio. Anteriormente la mayoría del origen de la muerte encefálica era el trauma encefalocraneano en nuestro medio, ahora no. En esos pacientes con hemorragia subaracnoidea, aquellos en quienes se encuentre un puntaje de UNIGES de 5, tienen una supervivencia más hasta del 10%, y hablando de la hemorragia intracerebral, aquellos con índice ICH mayor o igual a 5 tienen una mortalidad hasta del 100%. Entonces, se debería tener en cuenta estos criterios para considerar en aquellos pacientes con daño cerebral catastrófico, y si cumple con los otros criterios que estaba mencionándoles ahora, pues considerar la opción de los cuidados intensivos orientados a la donación. Y entonces, si ya tengo ese diagnóstico de daño cerebral catastrófico, efectivamente cumple con unos criterios a los cuales debería considerarlo para cuidados intensivos orientados a la donación, ¿en qué escenarios yo me puedo encontrar a esos pacientes? Entonces, básicamente son dos. Uno es el paciente que no viene ventilado, el paciente que simplemente acaba de ocurrirle el evento y ya está en una de estas condiciones neurológicas, o el paciente que ya teníamos ventilado con una opción terapéutica y que hubo algún cambio que lo llevó a que diagnosticáramos la condición de daño cerebral catastrófico. Hablando primero entonces del escenario del paciente no ventilado, deberíamos evaluar dos puntos, y es: el primero, es un paciente inestable con alto riesgo de parada cardiorrespiratoria inminente. En ese caso, si cumple los criterios que les había mencionado, entonces se debería proceder con la ventilación no terapéutica, la intubación orotraqueal, y posteriormente realizar el abordaje familiar, ¿sí? Recordemos que estas son todas las recomendaciones que vienen realizando como tal a nivel europeo. En ese abordaje familiar, lo que se debe verificar son cuáles eran los deseos que tenía ese paciente. Verificar las voluntades anticipadas, que eso en Colombia ya está muy bien definido. Las voluntades anticipadas en Colombia se deberían verificar en todo paciente que tenga un Glasgow igual o menor de 5 o que ya ha sido declarado fallecido por muerte encefálica o parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Esa consulta se realiza ante el Instituto Nacional de Salud. Ellos nos envían un certificado que dice: vea, esa persona tenía esta voluntad anticipada o no nos había expresado nada. Y la ley 1805 del 2016 dice: si usted tiene un paciente que no expresó nada, se presume que está de acuerdo con la donación porque se abstuvo de ejercer el derecho que tiene a oponerse. Y a partir de ello, entonces, a hacer el abordaje familiar, y adicionalmente debemos tener un protocolo de cuidados al final de la vida, donde se tenga muy claro también el protocolo para la extubación programada, porque en este abordaje familiar podríamos encontrarnos con que hay una voluntad anticipada negativa para la donación, ¿sí? Negativa para continuar con los cuidados intensivos orientados a la donación. Por lo tanto, entonces podríamos devolvernos, y siempre siendo garantes del confort del paciente y la no maleficencia. El otro caso entonces es el paciente no ventilado. Lo tengo estable, sin alto riesgo de parada cardiorrespiratoria inminente, ya tiene el diagnóstico del daño cerebral catastrófico, no tiene contraindicaciones para la donación,
Entonces deberíamos de manera inmediata alertar a la Coordinación Operativa de Donación y Trasplantes para que vaya de una vez también verificando si tiene criterios de exclusión relativa u otras razones, y que adicionalmente podamos ir realizando el abordaje familiar. Este abordaje familiar inicial por parte de cuidados intensivos se debería orientar en lo que les mencionaba, verificar cuáles eran las voluntades anticipadas y que la familia tenga claro que se desestimó ya los fines terapéuticos, ¿sí? Que ellos tengan claro en qué punto estamos, donde ya realmente no esperamos como tal un desenlace diferente a la evolución hacia el fallecimiento. Y a partir de esa conversación familiar, poder continuar con el proceso de los cuidados intensivos orientados a la donación o no. Listo. Ahorita les voy a mencionar también algo muy importante, y es que se considera que la entrevista como tal, destinada solo a la pregunta hacia la autorización de los cuidados intensivos orientados a la donación, es decir, por ejemplo, ese caso tan puntual del paciente no ventilado, ¿sí?, debería ser realizada por parte de la Coordinación Operativa de Donación y Trasplantes. Pero hay una diferencia con nuestro medio, y es que en Europa los coordinadores operativos de donación y trasplantes son intensivistas en su gran mayoría. Entonces ellos hacen toda esa parte del abordaje inicial y posteriormente la entrevista sobre cuidados intensivos orientados a la donación. El otro escenario entonces es el paciente, como les mencionaba, que ya está ventilado, tenía opciones terapéuticas y ya se desestimaron como tal por los nuevos hallazgos. Entonces, deberíamos también proceder de la misma manera, donde ampliemos la información, donde tengamos la evidencia de las voluntades anticipadas y a partir de ello tomar la decisión. Y el otro es esa familia que nos dice, no, yo quiero que hasta acá lleguemos, quiero una adecuación del esfuerzo terapéutico, y nosotros sabemos que podríamos continuar los cuidados intensivos orientados a la donación. En ellos se les debe ofrecer, respetando esa opción que nos están pidiendo de adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí?, pero contarles que esta opción también existe, y pues si no se acepta, también respetarles que hagamos la adecuación del esfuerzo terapéutico y garantizándoles siempre las medidas de confort, dándoles la información adecuada en el momento oportuno, en las condiciones adecuadas y en el lugar adecuado. ¿Cómo debería realizar la notificación entonces? Cada institución debe tener el procedimiento para ello. En nuestra institución, por ejemplo, está definido en la mayoría de las instituciones en Colombia que se debe realizar a través del centro regulador de la institución. Ustedes acá, por ejemplo, en la institución llaman al centro regulador y ellos tienen el cuadro de turno y ya saben exactamente con quién se deben comunicar. Muchas veces la notificación se realiza de manera directa porque me haya presentado yo al servicio a alguno de mis compañeros, pero entonces lo importante es que se realice de manera temprana. Se debería realizar inmediatamente se desestime el tratamiento con finalidad curativa, ¿sí?, desde ese momento, con el fin de que el coordinador operativo tenga muy claras cuáles son las condiciones de ese paciente y que en el momento oportuno pueda abordar a la familia, y que tampoco tengamos que, por así decirlo, perder tiempo después si realizamos una notificación tardía, o que nos pase al revés, que ya realizamos todo el proceso, decidimos iniciar los cuidados intensivos orientados a la donación y apenas cuando el proceso ya venía dándose, ya se le había hablado a la familia sobre ello, el coordinador operativo apenas se vino a dar cuenta y encontró que efectivamente había una contraindicación para continuar el proceso. No solo hay contraindicaciones médicas, también hay contraindicaciones médico-legales, que tampoco son tan extensas como muchas personas creen, son muy puntuales, pero en algunos casos se nos presentan sin que nos hayamos dado cuenta previamente. Una vez entonces tengamos esto, de nuevo les insisto en que se debería solo descartar de entrada y ni siquiera realizar todo este proceso solo en los pacientes que tengan enfermedad oncológica metastásica, y como les mencionaba,
la entrevista, en algunas guías lo definen como la entrevista previa. Esa entrevista de cuidados intensivos orientados a la donación debería ser dirigida por parte del coordinador operativo de las trasplantes, pero con la condición de que previamente, desde la unidad de cuidados intensivos, el médico tratante les haya dejado claro a la familia que ya se desestimaron todas las opciones terapéuticas como tal. Bueno, y entonces yo ya tengo ese paciente en ese escenario, consideramos que sí es candidato a los cuidados intensivos orientados a la donación, ya hicimos el abordaje familiar, encontramos que la familia es, podemos continuar conversando con ella, vamos a ofrecer los cuidados intensivos orientados a la donación, pero me preocupa cuánto tiempo entonces yo tendré que tener ese paciente en la unidad de cuidados intensivos hasta que me evolucione a la muerte encefálica, o cuál es la probabilidad de que efectivamente algún día sí evolucione a la muerte encefálica. Entonces, las diferentes guías y algunos estudios mencionan que básicamente hay que empezar fijándose muy bien en qué tipo de lesión tiene, ¿cierto? Entonces, las lesiones hemorrágicas son las que mayormente han evolucionado hacia la muerte encefálica. Pacientes que desde el momento en el cual se consideran los cuidados intensivos orientados a la donación tienen una hipertensión intracraneal y que se ha visto de manera progresiva la disminución de la presión de perfusión cerebral, pues tienen una mayor probabilidad de evolucionar a la muerte encefálica, porque sabemos que si hay una evolución progresiva de la presión de perfusión cerebral disminuyendo, pues eso llevará a la parada circulatoria intracerebral y por lo tanto a la muerte encefálica. El tipo, la localización y la extensión de la lesión tienen una predicción muy importante para la muerte, para saber en cuánto tiempo me va a evolucionar a muerte encefálica, que ahorita les voy a mostrar algunos criterios. El tiempo de evolución, y diferentes estudios han encontrado que el paciente que se estaciona por 72 horas, la probabilidad de que después de ello haga evolución hacia la muerte encefálica es mínima. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar unos gráficos. Y el nivel de dependencia de dispositivos. Si el paciente tiene una alta dependencia del ventilador al momento en el que iniciamos el ofrecimiento de los cuidados intensivos orientados a la donación, pues tiene mayor probabilidad de evolucionar a la muerte encefálica que aquel que no tenía tanta dependencia de la ventilación mecánica. Estas imágenes que les traigo es porque en el 2015 se publicó un estudio donde se incluyeron 244 pacientes y ese estudio tenía el objetivo de verificar cuál era la capacidad predictiva de la tomografía para la capacidad predictiva de evolución a muerte encefálica de la tomografía craneal. Y se encontró que el borramiento de las cisternas de la base era el mayor, era el signo mayor con mejor predicción para evolucionar a la muerte encefálica. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una herniación subfalcina, herniación uncal y herniación amigdalina. Este es el mejor signo con capacidad de predicción para la muerte encefálica. Adicionalmente, mencionaban también unos estudios, por aquí están uno del 2014 y otro del 2013, que el signo del remolino en la tomografía no contrastada, que es cuando decíamos que hay sangre fresca dentro de una lesión hemorrágica, también tenía una alta probabilidad de predicción de muerte encefálica, de evolución a la muerte encefálica en las siguientes 72 horas, y el diámetro del nervio óptico mayor de 5 milímetros también tiene una capacidad de predicción elevada de evolución hacia la muerte encefálica. En Francia, en el 2015, también hicieron un estudio retrospectivo de los pacientes que evolucionaban hacia la muerte encefálica, incluyeron 400 pacientes en diferentes centros, un estudio multicéntrico, y definieron que los pacientes que cumplían con estos 6 criterios en su totalidad, ¿sí?, los que tenían estos 6 criterios completos, eran los que evolucionaban mayormente hacia la muerte encefálica. Una escala de Glasgow igual o menor de 6,
nuestro medio está definida como igual o menor de 5, presencia de signos de herniación en la tomografía craneal, hidrocefalia, una tensión arterial sistólica inicial mayor de 150 milímetros de mercurio. Los pacientes que tenían antecedente de alcoholismo también fueron incluidos ahí. No, este dato de antecedentes de alcoholismo no lo habíamos encontrado en otros estudios como tal, que fueran predictores para la evolución de la muerte encefálica de estos pacientes, y un volumen de lesión mayor de 65 mililitros también era un factor que aumentaba la posibilidad de evolución a la muerte encefálica. Bueno, y entonces ya sé que tiene una alta probabilidad de que evolucione a muerte encefálica, pero estamos con una familia que está en duelo, que está ansiosa, que básicamente lo que yo le acabo de decir es que vamos a retrasar la muerte de su familiar esperando si el desenlace es en muerte encefálica, porque a través de ello podemos ayudar a otras personas, y entonces ello va generando ansiedad de, doctor, ¿y entonces hasta cuándo? ¿Sí? Entonces eso va a ser en unas horas, va a ser en unos días, va a ser en unas semanas, ¿en cuánto tiempo? Y para ello entonces se han realizado diferentes estudios. Por ejemplo, España tomó también un estudio retrospectivo donde incluyeron 1.884 pacientes. Estos pacientes eran pacientes neurocríticos que evolucionaban hacia la muerte encefálica. Pacientes neurocríticos que evolucionaban hacia la muerte encefálica. Y el 100% de esos pacientes que evolucionaron hacia la muerte encefálica lo hicieron en las primeras 72 horas. Es que el 100%. En los servicios, en los hospitales en neurocirugía, el 83% evolucionaron en las primeras 72 horas, ¿sí? Y el restante 17% después de las 72 horas. Encontramos eso, y en los hospitales que tenían neurocirugía, solo un 28% evolucionaban después de las 72 horas. Si esto lo llevan posteriormente en un estudio que se llama el estudio ACCORD, el estudio ACCORD, encontraron que el 50% de los pacientes con daño cerebral catastrófico que evolucionaron a muerte encefálica lo hicieron en las primeras 24 horas. ¿Sí? Entonces, el primer estudio era en los pacientes neurocríticos en general, y en el segundo era solo con pacientes con daño cerebral catastrófico. Encontraron que el 50% de ellos lo hacían en las primeras 24 horas y el 75% en las primeras 72 horas. Basados en esto, entonces, la recomendación que estas dos guías realizan es que cuando se ofrezcan los cuidados intensivos orientados a la donación, el límite que se defina para los mismos sea 72 horas, y que si en ese punto no hay como tal desenlace de muerte encefálica, se reoriente, ¿sí?, los esfuerzos, se adecúen los esfuerzos terapéuticos entonces, y se permita la evolución hacia la parada cardíaca. ¿Qué sucede? Esto entonces permite que si tenemos un modelo de donación y trasplantes en el país donde ya tengamos autorizada la donación en asistolia controlada, pues todos estos pacientes sí puedan llegar a ser donantes, a no ser que en el momento en el que haga la parada cardíaca pues haya ya alguna exclusión como tal para la donación, pero no se perdería ninguno de los pacientes en los cuales se considere la donación al final de la vida, ¿sí? Entonces, tenemos en esos pacientes con alta probabilidad de evolución a muerte encefálica. Hablamos con la familia, efectivamente vamos a continuar o a iniciar los cuidados intensivos orientados a la donación, y hasta 72 horas. Se recomienda, y ahorita les voy a mostrar un flujograma, que cada 24 horas se esté verificando la evolución de los signos como tal, para poder ir dando una información adecuada y veraz a la familia, y que también como equipo de la unidad de cuidados intensivos podamos ir prediciendo qué tan cercano estamos a la evolución a la muerte encefálica como tal. Este es el flujograma que les mencionaba entonces. Ahí entonces nos dice, bueno, tenemos el paciente en el que se desestimó la opción terapéutica, tiene una lesión neurológica catastrófica,
vamos entonces a verificar las condiciones de las voluntades anticipadas y a buscar hablar con la familia. Adicionalmente, vamos a alertar inicialmente al coordinador operativo de donación y trasplantes. Y entonces, el paciente, pudimos ya tener la voluntad anticipada y pudimos hablar con la familia y pudimos iniciar se aceptó la opción de iniciar los cuidados intensivos orientados a la donación. Entonces los iniciamos con la ventilación mecánica no terapéutica, traslado a la unidad de cuidados intensivos o pues la continuación en la unidad de cuidados intensivos, y vamos a esperar la evolución como tal al deceso por muerte encefálica. Y solo en ese momento, también esto lo debemos tener en cuenta, solo en ese momento se debe solicitar, aclarar y hablar de la donación como tal de órganos que se puede hacer, ¿sí? Es decir, al principio estábamos hablando de la familia que nos autorice continuar el cuidado con el fin de verificar que si evoluciona la muerte encefálica pueda ser donada. Y en este momento en el cual verificamos que el paciente ya falleció, es donde se le aclara a la familia. Es este el momento en el cual podemos iniciar el proceso para la donación y extracción como tal de los órganos. Es importante también que en las guías recomiendan que a la familia siempre se le deje claro que ellos son parte activa de este proceso, de los cuidados intensivos orientados a la donación, que inclusive en cualquier momento ellos podrían retratarse como tal y pedir la adecuación del esfuerzo terapéutico en cualquier momento. No evoluciona el paciente entonces a muerte encefálica. La recomendación que les decía, en las primeras 72 horas, considere entonces la adecuación del esfuerzo terapéutico y, si es posible por la legislación nacional, ofrezca la donación en asistolia. El paciente, y el otro escenario, entonces, ¿el paciente está intubado, sí o no? Entonces, no está intubado, considere la intubación, el inicio de los cuidados intensivos orientados a la donación, la ventilación mecánica no terapéutica, verifique verifique si había alguna voluntad anticipada en el paciente o si por la legislación se puede continuar con el proceso de los cuidados intensivos orientados a la donación. Hable con esa familia y si la familia no lo aceptó o hay alguna condición en las voluntades anticipadas que lo contraindiquen o que no lo permitan, inclusive la intubación y la ventilación mecánica no terapéutica, entonces ofrezca la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Si hay aceptación entonces de la donación, si están de acuerdo o no hay oposición, continúe el soporte orgánico hasta la evolución a muerte encefálica en ambos casos. ¿Listo? Ya sea el paciente intubado o el no intubado. ¿Qué soportes se deberían continuar y cuáles cuidados en la unidad de cuidados intensivos? Esto es ya otra charla, es otro tema como tal, son los cuidados, el cuidado de mantenimiento del potencial donante, pero básicamente ellos dentro del protocolo de la guía recomiendan que se continúe la sedación y la analgesia en estos pacientes cuando se ofrecen los cuidados intensivos orientados a la donación. ¿Por qué razón? Porque todavía es un poco incierto la probabilidad de que efectivamente ese paciente tenga alguna percepción del dolor. La razón es que en todos los estudios que se han realizado se ha encontrado que en algunos pacientes que están evolucionando, ¿no? Que ya están muerte encefálica, en algunos pacientes que están evolucionando a muerte encefálica, algunos estímulos externos todavía producen taquicardia, hipertensión y otros signos que pudieran significar que hay algo de sufrimiento. Por lo tanto, entonces, se recomienda la sedación y la analgesia, pero con aquellos medicamentos que no interfieran en el diagnóstico de muerte encefálica. Los dos medicamentos que en todas las guías recomiendan por la vía media tan corta es el propofol y el remifentanil, que usted, con que lo suspenda en un tiempo muy corto, podrá realizar toda la valoración neurológica de ese paciente con total tranquilidad, a no ser pues, que tenga otras condiciones que haga que se demore más tiempo el medicamento en ser metabolizado.
Se debe continuar el soporte hemodinámico, manteniendo las metas de perfusión. Se debe excluir todo lo que implique la protección cerebral, entonces todas las medidas antiedema, las metas de presión de perfusión cerebral, todo eso es lo único que se debería sacar, y el resto poderlo continuar manteniendo. Se debería mantener. La suplementación hormonal se debería continuar o iniciar en aquellos casos en que se considere adecuado. El más frecuente, la situación más frecuente son aquellos pacientes que están desarrollando diabetes insípida como producto de la supresión de la hormona antidiurética. En ellos se debería considerar, y algunos pacientes después de las 24 horas de estar evolucionándose en la muerte encefálica podrían llegar a requerir la suplementación de hormona tiroidea, pero algunos estudios han demostrado que no hay mucha diferencia si ese paciente evolucionó a la muerte encefálica en las primeras 48 horas y nos demoramos menos de 48 horas en la extracción de los componentes anatómicos después de la muerte encefálica. Por lo tanto, en Colombia como tal, esa recomendación no se mantuvo. Se deberían estos pacientes adicionalmente mantener la ventilación protectora y un control adecuado de líquidos endovenosos. Idealmente entonces deberían tener una monitorización central, un catéter venoso central donde pudiéramos verificar cuál es la condición de reanimación de sus pacientes, un control de líquidos endovenosos que eviten la sobrecarga, principalmente en los pacientes en los que vamos a considerar el rescate de órganos torácicos. ¿Qué información se le debería entonces dar a la familia? ¿Cómo deberíamos hacerlos partícipes a ellos? Lo principal es que todo el equipo de la unidad de cuidados intensivos y el coordinador operativo vayan hacia el mismo lado. Por lo tanto, todos deberían estar enterados de cuáles son las metas, cuáles son los tiempos que tenemos, ¿sí? Y hacia dónde vamos de manera muy clara, de manera oportuna y en el tiempo definido para ello. Dándole la información a la familia veraz, ¿sí? Sincera, oportuna y empática. Que la familia siempre sienta que efectivamente se les está contando la situación en tiempo real y cómo está haciendo. ¿Qué sucede actualmente, por ejemplo? Esto ya después algo propio. Sucede que nosotros efectivamente continuamos los cuidados intensivos orientados a la donación, en muchos casos sin tener como tal esto claro o el procedimiento institucional, pero en muchas ocasiones la familia no está enterada como tal de ello, sino que simplemente se le ha dicho que sospechamos que va a evolucionar hacia la muerte encefálica, y para ellos eso es, no, pues ellos están haciendo todo para ver si se recupera, dicen que le puede ir muy mal, que puede quedar desde muerte encefálica, porque la gente considera que la muerte encefálica es un diagnóstico más como otra enfermedad, y por lo tanto cuando les hablamos de que falleció en muerte encefálica, eso genera un choque muy grande. ¿Cómo así? Pero ¿por qué se siente el shock si yo le venía hablando hace rato de muerte encefálica? ¿Sí? Entonces debemos ser muy claros en que en este momento lo que estamos realmente esperando es el fallecimiento. Estamos retrasando el fallecimiento con un objetivo, verificar si puede llegar a ser o no. Listo. Se debería permitir el acompañamiento en el proceso de final de vida. Las unidades de cuidados intensivos cada vez van avanzando en esto, cada vez incluyen más, la humanización de las unidades de cuidados intensivos van permitiendo que las familias acompañen más el proceso de final de vida. Debería siempre darse la información en un ambiente adecuado. Todas las unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias deberían tener espacios, inclusive los servicios de hospitalización, espacios adecuados para la conversación con las familias. No deberíamos dar esta información en un pasillo en ningún momento, y ser claros de que siempre durante los cuidados intensivos orientados a la donación vamos a garantizar las medidas de confort y de no maleficencia. Una de las cosas adicionales que nosotros debemos también tener en cuenta es el derecho a la autonomía que tenía ese paciente.
si ese paciente como tal había dejado una voluntad anticipada, ¿sí? Donde nos había expresado que su voluntad era ser donante, nosotros deberíamos ser garantes de ello y siempre contarle a la familia que estamos en pro de ello. Sucede lo siguiente, algunas familias o algunas personas pueden no estar de acuerdo con la donación, pero si nuestra comunicación es adecuada, podemos lograr que esa persona entienda que lo que me está expresando es una opinión personal y que ella, como persona autónoma, le vamos a respetar que ella no desee donar, pero que en este caso estamos actuando sobre el cuerpo de otra persona, ¿sí? Y que por lo tanto era autónoma y por lo que tenemos evidencia deberíamos continuar con este proceso hacia la donación de órganos. Como les venía diciendo ahorita, la entrevista pues debería realizarla el coordinador operativo de donación y trasplantes y que la donación pueda ser parte de los cuidados al final de la vida. La charla como tal no era muy extensa, ya vamos terminando. Esta última pregunta, y entonces es adecuado iniciar los cuidados intensivos orientados a la donación pensando desde otro punto, como es, yo estoy ingresando un paciente al que simplemente vamos a esperar que fallezca, ¿sí? Lo debería ingresar sabiendo que puedo tener una cantidad de pacientes esperando esa unidad de cuidados, esa cámara de unidad de cuidados intensivos. Hay un estudio del 2016 donde verificaban cuál era la ganancia en el índice de calidad de vida año para los pacientes, y se encontraba que en aquellos pacientes que se ingresaban a la unidad de cuidados intensivos con fines terapéuticos se lograba un índice de 1 por cama UCI día para el paciente, ¿sí? Es decir, un índice de 1 año de calidad de vida para el paciente por cama UCI día, y que en los casos en los que se ingresaba el paciente con fines de donación se lograba una ganancia para la comunidad de 7.3 en el índice de cama de calidad de vida. Y en total, que por cada donante en el que se realizara como tal la extracción de componentes anatómicos, se lograba un índice de 31 años de vida por donante. Entonces, pues si lo miramos desde este punto de vista, efectivamente sería adecuado ingresar a un paciente con fines de donación a la unidad de cuidados intensivos, siempre y cuando realicemos una adecuada selección de los candidatos, siempre y cuando tengamos claros los procedimientos, los objetivos como tal, los tiempos en los que vamos a tener esos pacientes en la unidad de cuidados intensivos, y adicionalmente, si contamos con la donación en asistolia controlada, pues podremos optimizar ello para que el gran porcentaje de los pacientes que los ingresemos para cuidados intensivos orientados a la donación efectivamente puedan llegar como tal a realizarse la extracción y posterior trasplante de esos órganos. Como les decía al principio, el objetivo principal es que conversemos o que ustedes empiecen a interesarse en este tema, porque todavía a nivel nacional no hay protocolos establecidos y claros para ello. Es un paso previo para que algún día lleguemos a la donación en asistolia controlada, que es algo que muchos países del mundo, la gran mayoría, ya han empezado a realizar y que nosotros esperamos no a largo plazo, sino más bien a mediano o corto plazo estar realizando. Solo estamos pendientes de la legislación donde nos establezcan en qué momento de la parada cardíaca es que podríamos iniciar la donación en la asistolia controlada. No sé si de pronto hayan preguntas, opiniones, también que ustedes mismos me puedan retroalimentar a mí. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, y es, digamos que el mensaje que vos transmitís es que en términos generales a nivel mundial las contraindicaciones absolutas van a restringir casi a la enfermedad oncológica metastásica. Pero digamos que lo que uno ve en el día a día es que uno notifica muchos casos y la mayoría son excluidos, independiente de muchas otras condiciones. Entonces yo quisiera saber como en términos actuales en Colombia, más o menos cuáles son las contraindicaciones vigentes de pronto más importantes. Actualmente condiciones
contraindicaciones absolutas a la donación en Colombia está esa misma, ¿sí? Y como tal, la infección por gérmenes multiresistentes, ¿sí? O por gérmenes no identificados. Esas son dos condiciones que se consideran contraindicaciones absolutas, ¿sí? El resto ya son relativas, en el sentido de que, pues, si el paciente es hipertenso, diabético, está en falla renal, ¿sí? Pues entonces pues ya el riñón como tal no se puede rescatar. Si estuvo en hemodiálisis mayor a un año, el corazón también se debería descartar, y muchos de esos pacientes con esas comorbilidades, la esteatosis hepática es mayor del 20% y se termina también descartando. Entonces, cuando uno empieza a verificar las contraindicaciones relativas, es donde la sumatoria de diferentes contraindicaciones relativas termina descartando al paciente. A nivel mundial se considera que la edad no debe ser una contraindicación para la donación, y depende la edad en la que se van a tomar los donantes, es de la edad límite en la cual están los pacientes en lista de espera, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos un límite para ingresar pacientes, pero sí unos criterios para poder ingresar un paciente a lista de espera. Nuestro paciente, hablando de la regional número 2, más viejo, en lista de espera, tenía 74 años y fue trasplantado este año como tal. La idea es que si se llegan a considerar continuar ingresando pacientes de edades mayores, pues podamos considerar donantes de edades mayores, porque lo que sí también es claro es que, y así aparece, all for all, el órgano viejo se le debe poner a personas también viejas de edades mayores. Hay unas contraindicaciones que se emitieron en el 2012 por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía, que son contraindicaciones médico-legales, que eran, por ponerles algunos ejemplos, aquellos casos que fallecen en custodia del Estado. Entonces, por ejemplo, los presos, los del Instituto de Bienestar Familiar, los que tenían el INCAI, los pacientes no se deberían tomar porque hay una investigación contra el Estado en ese sentido, y ellos en ese circular nos decían: no me toquen esas personas, esos cuerpos. Pero resulta que posteriormente hubo una discusión donde se replanteó ello, pidiendo que estuvieran a favor de lo que nosotros queríamos, y que por lo tanto nosotros, el personal de la red de donación y trasplantes, podíamos hacer parte de garantizarles que no les íbamos a alterar la evidencia, pero nos condicionaron, como listo, pero entonces si usted me toca ese cuerpo, pues yo lo vinculo. Entonces, ahí nosotros como red, como tal, de donación y trasplantes, decimos: yo prefiero abstener. La red de donación y trasplantes hoy, casi en su totalidad, del 100%, nos abstenemos cuando tenemos ese tipo de casos. Por ejemplo, también, ellos mencionaban ahí, pacientes víctimas de violencia sexual. Entonces, después de la discusión, nos decían: listo, pero entonces usted vuelva y haga toda la custodia de todo, vuelva y repórteme, vincúlese a la situación. Entonces, ahí uno prefiere más bien irse absteniendo. Entonces, actualmente las contraindicaciones médico-legales, no. Y solo tuvimos un caso, ¿sí?, muy puntual, de una muerte por violencia sexual. Teníamos un paciente, voy a dar un dato pues que no se debería compartir mucho, pero era un menor de edad. Teníamos un paciente también menor de edad compatible con ese fallecido, y estaba en urgencia cero. Es decir, o era él o no era ninguno, porque este niño se nos iba a morir en las próximas 72 horas. Ahí sí se procedió, pero se hizo todo lo posible por vincular al juez y se solicitó la autorización de él como tal. Usted autoríceme a que yo voy a proceder a realizar la extracción de ese órgano y lo voy a trasplantar. Solo vamos a extraer el corazón. Entonces, el resumen es que en Colombia tenemos todavía muchas contraindicaciones relativas que, cuando uno las va sumando, preferimos muchas veces abstenernos como tal. Hay algo también que esperamos que sea a corto plazo en nuestro país. Tenemos estos pacientes, los estamos cuidando en la unidad de cuidados intensivos, ingresaron en unas condiciones adecuadas para ser donante de órganos, la función renal, la función hepática, el soporte vasopresor va para arriba. Resulta
que hay unas opciones de unas máquinas de optimización de esos órganos, donde se pueden extraer, si de entrada ya teníamos unos órganos en buenas condiciones, ¿sí? Los podemos extraer, llevar a la máquina de optimización del órgano y cada 6 horas se le hacen controles hasta 24, donde ya en el momento en que esté adecuado para el trasplante se realiza el procedimiento quirúrgico. Eso también esperamos que pronto en nuestro país se pueda iniciar. Una pregunta. El otro día en la charla de asesoría, de la asesoría controlada, nos hablaron de unos casos de eutanasia, que creo que eran en Holanda. Aquí, por ejemplo, tenemos algún protocolo para los pacientes que solicitan eutanasia y que de pronto dicen, sí, yo acepto donar. ¿Se llevarían a la UCI o no hemos tenido esa experiencia? No, no hemos tenido esa experiencia porque esa donación es en asistolia, porque ese paciente no tiene una condición neurológica catastrófica, entonces no nos van a evolucionar a muerte encefálica, ¿sí? Bueno, aprovecho también otra cosa. En el estudio ACOR que les mencionaba ahorita, una recomendación de ellos es, si usted tiene un paciente con una lesión neurológica catastrófica de 72 horas o más, no considere los cuidados intensivos orientados a la donación. Ese paciente, la probabilidad de que le evolucione a muerte encefálica es demasiado baja, no lo consideren en esos casos. Entonces, en ellos sería la donación en asistolia controlada. Hemos tenido casos puntuales inclusive en nuestra institución, ¿sí? Donde solicitan la eutanasia, son unos buenos candidatos a la donación, pero hasta ahí podemos llegar. Esperamos pues que en algún momento sí se pueda. Y lo que falta de la legislación es que nos definan, después de que el corazón para, cuándo se considera la persona que está falleciendo. ¿Cuánto tiempo después de que el corazón deja de funcionar, la persona legalmente en Colombia se considera fallecida? No lo tenemos, ese dato no existe aún en Colombia. ¿Las gestantes pueden ser donantes? Las gestantes efectivamente pueden ser donantes. La condición es que al momento del rescate ambos individuos no estén vivos, ¿sí? O no estén en embarazo. Entonces la condición es esa: no hay fetocardia o no está embarazada, pero no se puede llevar a una extracción con una fetocardia presente. En nuestro país y en nuestra ciudad se han mantenido pacientes, la última hace más o menos unos 2 o 3 meses, aquí en la ciudad, pacientes que ingresaban con una condición neurológica catastrófica, el feto todavía no estaba con madurez pulmonar, se esperó el tiempo suficiente, creo que fueron 13 días para la maduración, se desembarazó y se llevó a procedimiento. No sé si habrá alguna más. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que en algún momento podamos estar hablando de estos protocolos institucionales. Adelante, Álvaro. Álvaro tiene la mano levantada, ¿tiene alguna intervención? El doctor Álvaro Guerra. Sí, el doctor Álvaro Guerra. Parece que ya la quitó. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud antes de finalizar la sesión o comentario. Es que no. Siendo así, entonces muchas gracias al doctor Edison por acompañarnos el día. Qué pena. Parece que el doctor Álvaro no tenía autorizado, sí, no tiene autorizado ¿El micrófono? el micrófono. Listo, Sí, doctor Álvaro. Ya habilité su micrófono.
Gracias, buenos días. Edison, muchas gracias por tu conferencia. Pues es una conferencia pues basada en tu experiencia en la donación y en el abordaje en las familias. Es una conferencia pues con un contenido muy valioso. Yo te quería hacer una pregunta. Hay un estudio publicado en JAMA en el 2003, que es un estudio pues que fue muy importante porque empezaron a analizar qué pasaba con el diagnóstico de muerte cerebral en la región norte, central y sur de Europa. Por ejemplo, en el norte, qué pasaba en Noruega, en Finlandia, o en el sur, qué pasaba en Portugal, en España. Entonces empezaron a mirar esas diferencias en el diagnóstico de muerte encefálica y cuánto se demoraba en diagnosticar la muerte. Y eso fue uno de los estudios pues que más tarde motivó pues el estudio ACOR, y también ACOR confirmó muchas de las conclusiones o de las teorías que este estudio había revelado. Este estudio también sirvió para que en España fueran cambiando la mentalidad de esperar a que los grupos de cuidados intensivos, digamos, con unos indicadores muy precisos, esperar a la muerte encefálica o limitar el soporte vital, y eso podría, pues, como bien lo expresaste, con un acuerdo muy cercano de la familia, y pasar a la posibilidad de donante en asistolia controlada. Todos sabemos que más o menos en el año 2012 fue cuando España, con el Real Decreto, activó el donante en asistolia controlada tipo 3, y que se empezó pues el ascenso progresivo, y que hoy algunas comarcas como Cataluña ya reportan incluso una superioridad en donación en asistolia controlada que muerte encefálica. Pero gran parte de eso se debe al hecho de que ellos muchas veces no esperan a que se presente la muerte encefálica, sino que ya si tiene daño catastrófico, y si la familia es la que solicita o está de acuerdo con el grupo de intensivistas porque se considera que es plenamente fútil el tratamiento, convertir eso a donación en asistolia controlada. Lastimosamente, pues hasta este momento no tenemos legislación en Colombia, no está reglamentado, porque la legislación sí lo permite, pero no está reglamentado algunos detalles para iniciar la muerte en el protocolo. Entonces la pregunta es, en lo que te revisaste, ¿cuál es la tendencia en los grupos de cuidados intensivos para no esperar muerte encefálica, sino también ir considerando la muerte en asistolia controlada? Perdón que estaba hablando y no tenía el micrófono activo. No, la pregunta es Sí, que en lo claro. que revisaste. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, dentro de lo que revisé, la tendencia era esa misma que usted mencionaba, doctor, donde los países cada vez más tienden a realizar donación en asistolia controlada sin necesidad de esperar todo este tiempo de la evolución a muerte encefálica, entre todas las razones, pues por la disminución de la probabilidad de la evolución a muerte encefálica con el paso de las horas. Entonces, se va tendiendo cada vez más a la adecuación del esfuerzo terapéutico de manera temprana, ¿sí?, que permita la donación en asistolia. Hay dos experiencias recientes. Los chilenos montan a los pacientes que están a los 6 minutos en parada cardíaca, lo montan en ECMO, le llevan la TAC, y si tienen una lesión catastrófica cerebral, de un asunto terapéutico. Y los alemanes hacen algo muy parecido, pero lo hacen como TAC y como cardiológico cardíaco, porque son las dos causas más frecuentes de que el paciente te llegue en parada azul, ¿cierto? Entonces, si el TAC sale negativo y el cateterismo sale positivo, pues ya sabemos que es una parada o un arresto cardíaco grave. Mientras que si el TAC sale positivo, el paciente debe ir a donante inmediatamente, y ellos tienen una legislación muy parecida a la de nosotros, donde todas las personas que mueren o que hacen parada cardíaca son donantes potenciales.
La gran ventaja de montar un equipo de material es que no tenemos soporte vasopresor principalmente, pues no le a dosis bajitas, de pronto algo de dobuta, pero toda la suplencia de órganos, porque como se hace con la intención de proteger órganos, se hace inmediatamente porque entonces es muy interesante porque esa es probablemente la respuesta a lo que dice el doctor. El paciente que está en paro de urgencias, se activa el código, se le monta un Lucas y se arranca inmediatamente a hacer ECMO arterial. En Francia no se hace, pero en Alemania y en Chile sí se hace inmediatamente para que el paciente está aún en la calle en algunas ocasiones. Sí, sí. Ese es como uno de los objetivos también que se tienen en muchos países respecto a la donación. Nosotros tenemos un gran problema con eso, y es que nosotros tenemos un pagador múltiple, y eso es un gran problema, porque en esos países el pagador es el Estado, entonces todo lo hace el Estado, ¿cierto? Mientras que aquí, que tenemos un pagador múltiple, es un gran problema porque no sabemos a quién cobrar, ¿cierto? Si usted va a montar un ECMO, y eso es un problema ético grave, y es que si usted va a montar un ECMO y le va a cobrar a la EPS le va a decir, pero ¿por qué razón la tengo que pagar yo si ese paciente nunca tuvo pronóstico, ¿cierto? Y tienen en parte razón, si está muerte cerebral, un ECMO no tiene indicación desde la parte terapéutica, que es lo que tendría que pagar la EPS. Aunque, doctor, actualmente en Colombia, ¿sí?, se definió que todo lo que usted realice en las primeras 24 horas posterior a la declaración de fallecimiento en pro de la donación será pagado por la EPS. Sí, claro, doctor, pero es que imagínate, sí, sí. eso es de la ley, desde la ley también, claro, cierto. El problema es que si yo como auditor de una EPS le digo, ese paciente está muerto, ese paciente tiene el cerebro frito, por ejemplo,